Y nos encontramos una vez más en compañía de Juan Pablo Puentes. Juan Pablo, nuevamente bienvenido a la columna. Muchísimas gracias, Alejandra, y bueno, vamos a empezar hoy. Bueno, entremos en materia, Juan Pablo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Alejandra y televidentes, la idea de hoy es hablar sobre el plebiscito que votaremos los colombianos el próximo 2 de octubre. Ok, Juan Pablo, pero bueno, uno escucha hablar a muchas personas. Yo quiero que tú nos expliques exactamente qué es lo que se va a votar el 2 de octubre. Ok, pues televidentes, el próximo 2 de octubre lo que se va a votar, se va a poner a consideración de los colombianos, es si se aprueba o no el acuerdo para la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Eso es lo único que se decide ese día. Si las FARC se van a desmovilizar, si se aprueban estos acuerdos que se llegaron con ellos para que se desmovilicen. Nada más, pero nada menos es lo que se define ese día. Ok, Juan Pablo, y bueno, como te decía anteriormente, uno escucha hablar a muchas personas, ve múltiples opiniones en redes sociales, en la calle, en periódicos, en columnas, pero ¿cuáles son las principales posiciones que han adoptado las personas referente al tema? Sí, mira, frente al debate del tema de plebiscito que ya viene dándose pues, desde hace ya bastantes semanas, meses me atrevería a decir, digamos que se tiende a veces a simplemente a generalizar y decir como está la posición a favor del sí y la posición a favor del no y ya. Y claro, obviamente las personas van a tener ese día solamente la opción de votar sí o van a votar no, pero frente a cada punto ha habido, digamos, o particularmente frente al sí, ha habido dos posiciones. Bueno, primero explicar, bueno, hay una posición que es frente al no, que es básicamente la que dicen algunas personas, yo estoy en contra de este desacuerdo, de ese plebiscito y me opongo a Santos, entonces voto no. Otras personas, digamos que es la posición que ha tenido el gobierno, obviamente, y todos los que apoyan al gobierno, que dicen estamos a favor de que las FARC se desmovilicen, vamos a votar sí en el plebiscito, y adicionalmente apoyamos a Santos, apoyamos el gobierno de Santos y sus demás políticas. Y hay otra tercera posición, y es que se dice, es positivo que las FARC se desarmen, que se aprueben estos acuerdos, pero estoy en contra de las demás políticas de Santos. O sea, yo puedo estar a favor de que las FARC se desmovilicen, pero estar en contra de la reforma tributaria, ¿sí? De la política que se tiene frente al deporte, a la ciencia, a la tecnología. Entonces, hay tres posiciones, Alejandra, contrario a lo que a veces se cree, que es que todos los que están a favor del sí es porque apoyan a Santos. Eso no es así, no es así. Entonces, es importante como aclarar de que esas son las personas. Ok, pero ya como en tu posición personal, Juan Pablo Puentes, ¿cuál es tu posición y por qué? Ok, bueno, mi posición es la última. Yo estoy a favor de la desmovilización de las FARC, que se aprueben estos acuerdos, porque creo que es una cosa positiva para el país. Creo que ya hemos tenido, o sea, más de 5 décadas de conflicto contra las FARC, de muertos, porque es que en últimas de víctimas, de secuestrados, de viudas, de huérfanos, yo creo que han sido más que suficientes. O sea, ya es hora de que le pongamos fin a esta violencia contra las FARC, ¿sí? De esta violencia entre FARC y gobierno, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un primer factor, digamos, que me dice a mí, que digo, oiga, es una razón para votar que sí. Pero otra razón, y es que si bien yo apoyo esto, yo no estoy de acuerdo, digamos, con las otras políticas en general que maneja el gobierno de Santos, y por eso creo que el fin de las FARC como movimiento armado, como guerrilla, como el que dejen de usar las armas, va a facilitar de que quienes nos oponemos a las demás políticas del gobierno de Santos podamos dar como esas peleas de forma un poco más fácil, porque es que acá en Colombia tradicionalmente se ha utilizado el tema de la guerrilla como una forma de estigmatizar y atacar a quienes quieren, digamos, unas políticas diferentes. Entonces, el hecho de que las FARC se desmovilicen facilita la lucha democrática de las personas por sus derechos, porque no se sigan presentando cosas como la reforma tributaria que se viene, bueno, etcétera, muchas otras políticas, ¿sí? Y esa posición además
es la posición que tiene la mayoría de la gente y eso lo reflejan las encuestas. Entonces uno se pone a ver las encuestas, Alejandra, y dicen, según las últimas, que alrededor del 70%, 60 y pico por ciento de la gente votaría a favor del sí. No obstante, las encuestas también dicen que Santos tiene una popularidad que está alrededor del 30% o 20 y algo por ciento. Es decir, la mayor parte de la población apoya el sí, pero no está con Santos, porque dicen, oiga, ya eso está bueno de que se acabe la violencia con las FARC, pero eso no quiere decir que nos vamos a volver santistas. Entonces, esa última es la posición que tiene la mayor parte de la gente, que es una posición sensata, que en últimas piensas en el país y no en una posición política. Bueno, esto no puede ser mezquino y decir es que no, porque esto es un acuerdo que lo está presentando fulanito, entonces vamos a votar que no. Acá hay que analizar es qué es lo que más le conviene al país. Definitivamente, Juan Pablo, tienes toda la razón. Pero bueno, de llegar a ganar el sí, porque estamos hablando sobre supuestos, si llega a ganar el sí, ¿qué pasa? ¿Qué se soluciona? ¿Qué cambia en este país? Ok, bueno, esa pregunta es muy importante, Alejandra, porque uno escucha mucho la gente en la calle, en los diferentes escenarios, y dice, no, pero es que usted no le gusta Santos, pero entonces, ¿cómo va a votar el sí? Mire que eso es para que, con el votando a favor del plebiscito y aprobándolo, es que nos van a clavar más impuestos, y es que mire todas estas demás políticas, y que Isagen, y que Uber, bueno, eso le dicen a uno todos los problemas que hay en el país, pues gracias a las políticas de Santos. Yo les digo, sí, todas esas políticas y que usted esté en contra de eso, estoy de acuerdo, yo también estoy en contra. Pero es que lo que se está votando no es que si se va a ver, por ejemplo, el punto de la reforma tributaria, eso es importante de tenerlo. Entonces la gente me dice, no, pero es que los más impuestos va a ser por el plebiscito. Yo digo, no, va a haber reforma tributaria sí o sí. ¿Por qué? Porque es que esto no es para los guerrilleros, esto es porque es orientación de los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos esos organismos internacionales están diciendo a Colombia, oiga, si usted está muy mal económicamente, la situación macroeconómica del país está mal, usted necesita recursos, tiene que hacer una reforma tributaria que obviamente, como suele pasar desafortunadamente en Colombia, pues va a ser más dura, es contra el pueblo y contra la clase media. Entonces, si gana el plebiscito, va a haber reforma tributaria, por supuesto, pero si pierde el plebiscito también, porque es que el gobierno está en una situación económica muy difícil y necesita recursos. Entonces, que gane o pierda el plebiscito, el sí o el no, no tiene nada que ver con eso. Tampoco esto va a solucionar, porque unas personas dicen, no, entonces es que con esto ya se va a acabar los problemas del campo o de la salud. Bueno, unos por un lado dicen que se va a solucionar y los del no dicen que al contrario se van a agravar, porque es que toda la plata se va a ir para el tema de las guerrilleros. Eso, cuando además, Alejandra, cuando uno se pone a ver los costos que implica esto, en realidad son menores a lo que implica continuar el conflicto, ¿sí? Es más, y ahorita, por ejemplo, recordando un poco lo del tema de lo que decía anteriormente de la reforma tributaria, si llega a continuar el conflicto con las FARC, se van a necesitar más recursos aún, porque es que los colombianos deben pensarse, bueno, ¿cuánto es que nos cuesta también tener el conflicto? O sea, y en la medida que el conflicto siga, pues se va a tener que invertir más dinero. Entonces, es decir, al contrario, se van a necesitar más recursos y más impuestos nos van a clavar. Entonces, los problemas en general del país, más allá de la violencia con las FARC, no se van a solucionar. Se va a acabar la violencia con ellos y eso nos va a permitir que los colombianos demos, digamos, las luchas que tenemos que dar para solucionar los demás problemas, para que haya un modelo de salud diferente, que no esté el de la ley 100 de la salud como negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quien diga que con el triunfo del sí se van a solucionar todos los demás problemas del país, miente. Pero también quien diga que se van a agravar, pues también miente, porque eso no es así. Se va a solucionar este problema del conflicto con la FARC. Es más, va a seguir, porque mucha gente dice, no, pero es que ¿qué paz me hablan? Si van a seguir el ELN, las BACRIM, es cierto, pero se va a disminuir el principal actor armado, que es las FARC. Y yo creo que un muerto menos vale la pena, razón suficiente para apoyar el fin de las FARC como movimiento armado. Ok, Juan Pablo, pues mira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la columna. Yo quisiera un mensaje final, una conclusión como para que ellos ya
los televidentes nos entiendan cuál es el punto Ok. y el resumen de esta columna. Sí, no, mira, yo voy a votar a favor de lo del plebiscito porque es importante que se acabe la violencia con las FARC, que se faciliten las condiciones de lucha democrática de la gente, que haya menos muertos, menos víctimas, ¿sí? Pero es respetable las posiciones que otras personas puedan tener y yo lo que invito es a los televidentes a que los debates los demos siempre con calma, sin agravios, porque una persona tenga una posición a favor del sí o el no, no lo convierte a uno ni guerrillero, ni al otro en paramilitar o guerrerista, no, las posiciones son respetables. Y muy importante, demos siempre los debates con base en los argumentos, en las investigaciones que nosotros mismos hagamos, no repitamos lo primero que nos digan en la calle, es que les van a dar tanta cosa, van a hacer esto, no, siempre tomemos el trabajo de investigar, y si hacemos eso, tomamos el trabajo de investigar y si damos los debates con calma, yo creo que esto va a ser una experiencia positiva independientemente, digamos, de la posición que podamos tener cada uno. Ok, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en la columna con Juan Pablo Puentes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.